iniciamos una serie nueva, una nueva serie que se titula El Mesías Prometido. El Mesías Prometido. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es Jesús. Mesías quiere decir ungido o quiere decir escogido. A Jesús se le llamaba, o mejor dicho, en el Antiguo Testamento se esperaba al Mesías, al escogido de Dios, que iba a hacer las cosas diferentes, que iba a transformarlo todo. En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el Cristo, que es la forma o la palabra con la cual se tradujo el hebreo Messiah, que quiere decir Mesías, y en griego es Cristo. Por eso es Jesucristo, que quiere decir Jesús el Mesías o Jesús el escogido. Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque, mis amigos, Navidad se trata de Jesús. Jesús es el centro de todo. A todos nos gusta, a mí me gusta adornar mi casa, ya mi esposa con mis hijas lo adornaron, está bonita. No lo han visto porque no han llegado a la reunión de oración, pero sí llegaron. No, eso parece regaño. Pero no, lléguense a la casa cuando quieran y ahí van a ver. Y nos tomamos un café, por supuesto. Pero nos gusta adornar. A mí me gusta, esta época me gusta mucho. Eh, pero no es, el centro de todo no es o no son los adornos, no son las fiestas, aunque el pavo es delicioso, la pierna de cerdo horneada es riquísima y todo eso, pero no es el centro de la Navidad. Los regalos, a todos nos gustan los regalos, por supuesto, pero no es el centro de la Navidad. La familia, es bonito estar en familia, pero tampoco es el centro de la Navidad. El centro de la Navidad es Jesús. Jesús, el Mesías que fue prometido y además provisto por Dios. Porque a veces uno hace promesas que no cumple, pero Dios no. Dios prometió al Mesías y cumplió. Creo que ahorita está muy fuerte, Fer. No solo lo prometió, sino también lo dio, iba a decir provisionó, pero no es la palabra. Fue prometido y provisto por Dios. ¿Para qué? ¿Para que haya alegría en diciembre? No, para arreglar el problema más grave de la humanidad y reconciliar al mundo consigo mismo. Ahora, cuando pensamos en la Navidad, ¿en qué pensamos? Por supuesto, no estoy hablando de la fiesta, sino cuando pensamos en la primera Navidad, pensamos en Jesús, en un pesebre, en los pastores que escucharon a los ángeles cantar. Y si queremos saber la historia de la Navidad, generalmente nos vamos a Lucas y Mateo, los dos primeros capítulos de Lucas y Mateo también, y ahí podemos saber lo que pasó esa noche. Pero la historia de la Navidad no empieza ahí. Si nos vamos 700 años atrás, Isaías estuvo profetizando sobre ese Mesías, pero tampoco empieza con Isaías. Si nos vamos más atrás, más o menos al año 1900 algo, 1000 antes de Cristo, David habló y escribió sobre el Mesías, pero tampoco empezó ahí. Si nos vamos unos cientos de años más atrás, Abraham recibió una promesa que tiene que ver con el Mesías, pero tampoco empezó ahí. Tenemos que ir todavía más atrás, porque la historia de la Navidad, la historia del Mesías prometido, empieza con el principio, en el principio de la humanidad. Empieza en el jardín del Edén. Si queremos entender la historia de ese Mesías prometido, tenemos que ir al principio, que 6000 años antes probablemente, desde hoy, 6000 años atrás, para entender quién es el Mesías y por qué fue prometido un Mesías. Quiero recordarle que ahí está, perdón, por ahí va a salir el código QR para que usted pueda tener acceso al bosquejo de este mensaje. El primer mensaje de la serie lleva por título La simiente de la mujer. La simiente de la mujer. Desde aquí ya la cosa se pone rara, ¿no? Porque estamos hablando del Mesías, pero ¿por qué estamos hablando de simiente de mujer si estamos pensando en el Mesías y en Navidad? Pero aquí es donde todo empieza. Y quiero invitarle que lea conmigo, por favor,
Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice así: pondré enemistad entre tú, le está hablando a la serpiente, entre tú y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la de ella, de la mujer. Su simiente, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Esa promesa, esa es la primera promesa acerca del Mesías. 4000 años antes de que Jesús naciera aproximadamente. A esa promesa, a ese versículo, se le conoce como el protoevangelio. Protoevangelio. Protoevangelio es una palabra compuesta de términos griegos. Proto es el primero en orden. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando hablamos de un prototipo, estamos hablando del primero de una serie de productos o de cosas. El primero, proto. Y evangelion es la palabra que nosotros en español mencionamos o decimos como evangelio. Evangelio es a su vez una palabra que está compuesta por un prefijo que es eu. No. Pero eu quiere decir bueno. Por eso, por ejemplo, en español, elogio viene del griego eulogos o eulogion, que quiere decir hablar bien. Entonces, evangelion, angelo, eso le suena a algo, ¿no? Angelo, ángel, es la misma raíz. El ángel era era el encargado de traer los mensajes del cielo para la tierra. Entonces, evangelion es un buen mensaje traído. Por eso, protoevangelio es el primer mensaje bueno o el primer mensaje del evangelio de Cristo. Y ahí está contenido lo más importante. Ahora, con esto lo que yo quiero decirle es que el plan de salvación de Dios no fue un giro inesperado. Cuando nosotros planificamos proyectos, Pati trabajas en proyectos, ¿no? Y los proyectos se organizan, se planifican y todo tiene que ir funcionando como tiene que ser, pero a veces algo no sale bien. Entonces tenemos que buscar la manera de arreglarlo. En el caso de Dios no fue así. No fue que el pecado le cambió el plan a Dios y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, Jesús, vamos a hacer esto. No. El plan de salvación fue planificado, valga la redundancia, fue pensado, definido y decretado, esa es la palabra, por Dios desde antes de crear el universo. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Vimos la semana pasada que Dios lo sabe todo. Dios ya sabía eso. Y Dios desde el principio tenía el plan listo para arreglar las cosas. Pero vamos a ver este versículo dentro de su contexto, porque tenemos que entender a qué se refiere cuando habla de la simiente de la mujer. Y quiero invitarle que lea conmigo a Génesis 3 del 1 al 11. Génesis 3 del 1 al 11, y este es nuestro primer punto, y es la necesidad de un Salvador, el Mesías. La necesidad de un Salvador, el Mesías. ¿Por qué vino el Mesías? Porque se necesitaba. ¿Y por qué se necesitaba? Vamos a ver. Dice el verso 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho así. Así que preguntó a la mujer, ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal.
La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Los capítulos 1 y 2 de Génesis nos hablan de la creación. Y dice la Biblia que todo lo que Dios hizo, vio que era bueno. Todo era bueno. Eso incluye al hombre y a la mujer. Al hombre y a la mujer los creó y les dio una misión. Les dijo: multiplíquense y llenen la tierra. Y les dijo: administren lo que yo creé. Esa es la orden del hombre. Todo estaba bien hasta que entró el pecado al mundo. Y cuando el pecado entró al mundo, todo se arruinó. Todo. Ahora, quiero aclarar algo, ya que estamos en este pasaje. Algunos piensan que esta porción específica del Génesis es un mito o es una fábula o es una leyenda. Cada una de ellas tiene diferentes características. Sin embargo, este pasaje no es una fábula. En una fábula hay una moraleja. Aquí no hay moraleja. No es una leyenda porque aquí no se está hablando de seres míticos, maravillosos, que hicieron cosas grandes. No, se está hablando de un hombre y una mujer que pecaron común y corrientemente. Todos pecamos. Eso no tiene nada de leyenda. Y tampoco es un mito porque no está hablando de algo que no pasó, sino es algo que sí pasó. O sea, esto que está aquí es verdad. Algunos ponen en tela de juicio esta parte. El problema es que si ponemos nosotros en tela de juicio esta porción de la Biblia, estamos negando lo demás. Porque si no entró el pecado a la creación, como dice la Biblia, entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué murió Jesús? Entonces, no es cierto que nosotros pecamos porque no entró el pecado. O sea, no podemos negar eso. Y además, si eso fuera así y esa parte no fuera cierta, pero lo demás sí, hay un gran problema. Porque Dios es verdad y lo que Él dice es verdad. Entonces, Dios nos mintió en eso. Y no es así. Otra cosa, si eso no es cierto y la Biblia contiene cosas que no son ciertas, ¿cómo hacemos para diferenciar? ¿Cómo sabemos que lo demás que dice la Biblia sí es cierto y no es un mito o es una leyenda o es un cuento? No puede ser así. Esto está escrito en un estilo de una narración histórica. La Biblia tiene narración histórica. Génesis es uno de esos ejemplos. Ahora, lo que es cierto es que la caída del hombre fue efectuada por las seducciones de una serpiente. Y en eso donde la gente dice: no, pero ¿cómo puede ser? Porque la serpiente habló con Eva y las serpientes no hablan. Entonces, por eso es que dudan de eso. Ahora, déjenme ponerlo así. Bueno, de hecho, nosotros tenemos en nuestra versión que la serpiente era el animal más astuto que había. En el original no dice animal, dice ser viviente. Eso ya es una diferencia. Pero podemos nosotros pensar algo, que la serpiente originalmente no era como nosotros la conocemos hoy. Es posible. De hecho, Dios después la maldijo y entonces se volvió un animal rastrero y símbolo de todo lo malo. Pero es posible que no haya sido así al principio. Pero el punto no es ese, el punto es este. Lo que la serpiente habló no fue lo que habló cualquiera. Es evidente que la serpiente habló bajo la influencia de alguien más, bajo la influencia de Satanás.
La serpiente solo fue el instrumento material, pero el agente superior fue Satanás. Ahora, algunos dirán, sí, pero ahí no dice que fue Satanás, porque Moisés no escribió eso. Moisés escribió la historia natural o material tal como pasó, pero la Biblia sí hace referencia a eso. Y vamos a Ezequiel capítulo 28, versos del 13 al 16. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, las joyas más hermosas. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y este pasaje está hablando de Satanás. ¿Dónde estaba Satanás? En Edén, en el huerto de Dios. Pero sigue diciendo, tú, querubín grande, tenía una posición. Los querubines son los ángeles que sirven al lado de Dios, al lado del trono de Dios. Tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde estaba Satanás? En el Edén. ¿Usted cree que es casualidad que si Satanás estuvo ahí y que la serpiente habló con Eva y la engañó, no tuvo él que ver? Por supuesto. Jesús dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y él le está hablando a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿A qué se refiere? Ya lo vamos a ver más adelante. Caín mató a Abel, homicidio. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre o el originador, a eso se refiere, padre de mentira. Pero vamos a ver todavía más claro, Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Qué sigue después? La serpiente antigua. Pero aquí lo identifica, que se llama diablo. Diablo quiere decir acusador, y el nombre, que es una transliteración del hebreo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, los escritores sagrados le aplican por este incidente a Satanás ese infame nombre de serpiente antigua y dragón o dragón antiguo. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre esa serpiente que habló con Eva y Satanás. Ahora, mire, lo más importante en realidad no es cómo habló la serpiente. No es lo más importante. Lo más importante es lo que dijo la serpiente y el efecto que eso causó. Porque la serpiente lo que hizo fue sembrar en el corazón de Adán y Eva desconfianza hacia Dios y hacia su palabra. Con que Dios les ha dicho, inclusive cuando Eva responde, ella dice, Dios nos dijo que no comiéramos del fruto de ese árbol, que por cierto no es una manzana. No es una manzana. Se supone que esa idea de la manzana tiene que ver con la traducción hacia el latín, pero bueno, es otro pisto. Eva responde, nos dijo Dios que no comiéramos del fruto y que ni siquiera tocáramos el árbol, lo cual no es cierto. Porque en Génesis 2:17 Dios le dijo a Adán, no debes comer de su fruto. No le dijo, no lo toques. Y otra cosa, Dios dijo en Génesis 2:17, el día que comas del fruto, sin duda alguna, seguramente vas a morir. Pero Eva cuando respondió dijo Dios que no lo comiéramos y que ni siquiera lo tocáramos porque podíamos morir. Es diferente, porque aquí es una posibilidad morir, pero Dios dijo, sin duda alguna se van a morir. Ahora, lo que hizo el diablo fue sembrar esa desconfianza hacia Dios y su palabra.
Y déjeme decirle algo, el diablo sigue haciendo exactamente lo mismo. No ha cambiado, sigue haciendo lo mismo. Tú estás caminando y quieres ser fiel a Dios y te esfuerzas por ser fiel a Dios, pero las cosas a tu alrededor empiezan a ir mal, las circunstancias se ponen difíciles en el trabajo, en la familia, qué sé yo, y el diablo se acerca, no como serpiente, ni como tu perro que te va a hablar, sino se acerca y te dice, y no que Dios te dijo que te iba a bendecir, pero mira cómo estás. Él te dijo que te iba a bendecir. Y entonces, ¿no te dijo él que Dios honra a los que lo honran? Pues vos lo estás honrando y te va mal. Mm, Está haciendo lo mismo. ¿Y sabe qué? El hombre cae en la misma cosa. Por eso el salmista dijo, tropecé de nuevo y con la misma piedra. No, no era el salmista, pero me entendió. Caemos en la misma trampa. Es una trampa viejísima, pero seguimos cayendo en la misma cosa. Y es lo que pasó a Eva. Ahora, ¿qué pasó? Cuando ellos desconfiaron de Dios y su palabra, tomaron ese fruto y se lo comieron. Inmediatamente, ellos tuvieron conciencia de que estaban desnudos. Ahora, a eso que pasó ahí, los teólogos les llaman el pecado original. El pecado original. Y aquí hay que aclarar algo. Para nosotros, la palabra original puede significar algo que no es genuino. Por ejemplo, te venden un reloj muy bonito, pero resulta que no es real, no es verdadero, es falso. Entonces, para nosotros original puede ser la diferencia entre algo que es genuino y algo que es falso, pero no se refiere a eso. También original se puede referir para nosotros a algo que es novedoso, creativo, que nunca se había hecho. Es original porque nunca lo habían hecho. Tampoco se refiere a eso. Y original también puede ser o puede referirse a algo que se hace la primera vez, algo que se hizo la primera vez. O sea, tú preparas una carne y le pones ingredientes que nunca habías mezclado y queda rica. Entonces esa es la creación original, o sea, la primera vez que lo hiciste. Ahora, tampoco se refiere a eso exactamente. ¿A qué se refiere esa frase pecado original? Los teólogos no la utilizan para referirse a la primera vez que el hombre o la humanidad representada en Adán y Eva pecaron, sino al efecto que eso tuvo. No es tanto la primera vez de que se pecó, sino el efecto que ese pecado tuvo. Pablo nos habla de eso, Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se está refiriendo a Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir? Lo que pasó ahí en el jardín del Edén con Adán y Eva, ellos fueron nuestros representantes y cuando ellos pecaron, el pecado entró a la humanidad y de ahí para todos. Por eso también Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y amigos, ninguno nos salvamos. Ninguno nos salvamos. Después de Adán y Eva, toda la humanidad tiene dentro de sí el germen del pecado. Y uno podría decir, no, 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 pero los bebés no pueden ser así. Mire, haga una prueba si tiene un bebé o conoce un bebé. Quítele algo que tiene. Va a ver qué pasa. ¿Qué hace? Lo quiere agarrar, ¿verdad? O si están dos niños y hay solo un juguete, uno lo agarra y el otro no se lo quiere dar. ¿Por qué? Egoísmo. Eso es. Ahí está. A pequeña escala, pero ahí está lo mismo y eso no se arregla, eso crece y se empeora cada vez más, porque dentro de nosotros hay pecado. Ese es el gran problema. ¿Por qué necesitábamos nosotros un Mesías, un Salvador? Porque todos estamos en pecado después de Adán y Eva. Por eso es tan importante entender eso que pasó ahí. Porque la Biblia desde ese momento empieza a construir la historia de la salvación. Pero la salvación no sería necesaria si el pecado
no hubiera entrado a la humanidad y entró en ese momento. Ahora, otra cosa importante. Dios dijo, el día que ustedes coman, o que tú, porque le estaba hablando a Adán, comas del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Pregunto, ¿Adán y Eva se murieron después de comer el fruto? No, no se murieron. Pero a partir de ahí entró la muerte física a la humanidad, pero peor aún, la muerte espiritual. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y alguien diría, bueno, pero eso le pasó a ellos, pero yo soy buena gente, yo hago buenas obras, yo trato siempre de orarle a Dios, yo leo la Biblia, vengo a la iglesia, yo doy mis ofrendas, yo participo en buenas acciones, yo participo con otros grupos para hacerle el bien a la gente. O sea, yo no necesito, yo estoy bien, yo, mm, yo estoy bien, tranquilo, yo no tengo ningún problema. Pero ¿qué dice la Biblia? Efesios, capítulo 2, verso 1. Dice, le está escribiendo a cristianos, por eso dice, está hablando en tiempo pasado. Dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Que cuando el pecado entró, nosotros no solamente morimos físicamente, sino que estamos muertos espiritualmente. Un bebecito que nace es un muerto espiritual que nace. Eso es lo que dice la Biblia. Pastor, pero ¿cómo puede ser si los niños no son inocentes? Pero el germen del pecado está metido ahí. Solo hay una manera de solucionar eso y es a través de Jesús. No hay otra. Por eso necesitábamos un Salvador. Por eso necesitábamos al Mesías, al Salvador. Ahí es donde empieza toda la historia. Si no hubiese habido pecado, no hubiese habido necesidad de un Mesías o de un Salvador. Entonces nos damos cuenta que la historia de la Navidad no empieza con los pastores que escuchan la noticia, ni con Isaías que da profecías, ni con David que también profetiza, ni tampoco empieza con Abraham que recibe una promesa, sino va hasta el principio mismo, cuando el hombre y la mujer fallan y pecan en contra de Dios. Y a partir de ahí pasa algo. Y este es nuestro segundo punto, y es las dos simientes. Las dos simientes. Génesis capítulo 3, versos del 12 al 19. Recordemos que Dios le preguntó a Adán, ¿por qué te escondiste? Y él dijo, es que me di cuenta que estaba desnudo. ¿Y cómo te diste cuenta que estabas desnudo? Dios mismo contesta la pregunta. ¿Comiste del fruto que te dijera que te dije que no comieras? Y entonces Adán responde, verso 12. La mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Verso 14. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente. Primera cosa que hay que notar. Con Adán y con Eva, Dios pregunta, ¿qué pasó? A la serpiente no le pregunta porque ya sabía. A la serpiente solo le habla y lo que le habla es esto. Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. En otras palabras, la humilló. Es muy posible que la serpiente no se haya arrastrado al principio, porque si no, no tendría sentido esto. No tenemos idea y la Biblia no lo explica más, pero podemos entender algo que es importante. Dios está humillando hasta lo más bajo a la serpiente
Por supuesto, la serpiente fue el instrumento del diablo. Y alguien dirá, sí, pero la serpiente no tenía la culpa, la pobrecita, ¿por qué le cayó la maldición? Porque Dios no maldijo solo al diablo. Yo creo que tiene que ver con esto. La serpiente nos recuerda quién es el diablo. Nos recuerda quién es el diablo. ¿Quién no le tiene miedo a una serpiente? Levante la mano. Yo la bajo porque yo sí. Ah, puchica, qué bárbara, Ethel. La única que conozco que no le tiene miedo. Yo sí, yo me acuerdo que una vez con Vale estábamos vistiéndonos cuando éramos recién casados, no teníamos hijos. Y cuando me agaché para amarrarme el zapato, yo vi una como cinta, pero la cinta era roja, ¿verdad? Se movió. Yo, ay, era una serpiente, una culebrita así, chiquitita. Y yo como soy bien valiente, que le dije, mira, es una serpiente. Y al final con una escoba creo que la sacamos. Pero nadie, o sea, la serpiente, cuando la vemos, nadie deja o puede dejar de pensar en algo peligroso, en algo que da asco, en algo que representa, y realmente eso representa al diablo, rastrero, que se acerca cuando no lo miras, que te muerde cuando estás desprevenido, que te mete veneno cuando no todas las serpientes son venenosas, solo las víboras, las culebras no, pero igual muerden. O sea, nos recuerdan eso. Y entonces Dios le da esa maldición a la serpiente. En realidad es a la serpiente y a quien estaba detrás de ella. Pero oiga el verso 15, aquí ya llegamos al primer versículo que leímos. Esto ya tenemos el contexto. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Esto tiene sentido cuando entendemos que la serpiente se arrastra, porque la serpiente no te muerde la cabeza, porque la serpiente está en el suelo. ¿Qué te muerde? El pie o la pierna, ¿no? Ahora vamos al 16. A la mujer dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. No lo maldijo a él, maldijo a la tierra. Maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimientos comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Está hablando de la muerte, porque polvo eres y al polvo volverás. Dios entonces castigó a los tres actores principales de este drama, a la serpiente, a la mujer y a Adán. El punto máximo de esto es la maldición que le da a la serpiente, versículo 14. Con Adán en el verso 17 hay una mitigación, porque no lo maldice a él, pero sí la tierra. Por eso hay tantos problemas climáticos y tantos problemas en la tierra, mis amigos, porque la tierra fue maldecida por Dios a causa del pecado. Por eso Pablo más adelante dice que la tierra misma gime por su liberación, porque la tierra ha sido afectada por el pecado. Ahora, Dios no maldijo a Adán, pero sí le dijo, te va a costar mucho. Cuando siembres, te va a costar, van a nacer espinas en lugar de lo que tú siembras, vas a sufrir, vas a poder comer, pero te va a costar. Y finalmente con Eva, la palabra maldición ni siquiera se usa. Solamente nada más, no. El dolor en el parto, que no tengo ni idea, ningún hombre tiene idea de eso. Eso, mis hermanitas, ahí se lo agradecen a Eva cuando estemos allá en el cielo. Ahora, la maldición de la serpiente culmina en el versículo 15. Y lo leo nuevamente. Y pondré enemistad. ¿Una enemistad qué es? Voy a poner una lucha. Voy a poner una pelea. Eso está hablando. Entre tú, la serpiente y la mujer.
Pero más que entre Eva y la serpiente o entre Eva y Satanás, entre tu simiente y la simiente de ella. Ahora, simiente se puede utilizar o se puede interpretar de dos formas, en plural o en singular. Cuando hablamos de una simiente, estamos hablando de las descendientes. Por ejemplo, hay versiones donde dice, no dice simiente, sino dice tu descendencia. Y está hablando en plural. Pero en el caso de Eva, la palabra se toma como singular. La simiente de Eva no son todos, o sea, sí, vamos a ver que hubo muchos, pero se está refiriendo a uno en particular. Ese uno en particular es el que iba a poner su pie en la cabeza de la serpiente, donde está el veneno, la serpiente tiene el veneno en la cabeza, y la iba a matar, a destruir, pero la serpiente antes lo iba a morder y lo iba a dañar. Ahora, a partir de ahí empieza una lucha y una separación entre dos simientes. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. A partir de ahí empieza todo. Eva tuvo hijos y fue con dolor que tuvo a sus hijos. Su primer hijo fue Caín. Y al principio Eva debe haber estado muy feliz porque tuvo su primer hijo. Y entonces tal vez ella pensó, bueno, mi simiente es este hijo. Este hijo va a vencer a la serpiente y entonces todo se arregla y vamos a poder entrar al jardín del Edén. Porque recordemos, no leímos toda la porción, pero lo que pasó después es que fueron expulsados de ahí. Y Eva tal vez dijo, bueno, mi hijo va a vencer a la serpiente y regresamos. Y todo se alegra, como que nada pasó, pero no fue así. Más bien esa maldición de Génesis 3, 14 y 15 prepara todo el escenario para el curso posterior de la historia de la salvación. Lo que empezó allí se culminó en la cruz, 4000 años después, pero se va a culminar o se va a completar absolutamente cuando estemos nosotros ya en la presencia del Señor. Desde ahí, en esa división de dos simientes, empezó todo. Pablo en Romanos, hablándole a la iglesia, le está dando ánimo y le dice, el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Quiero hacer un paréntesis rapidito. A veces se nos ha enseñado a nosotros que nosotros los cristianos tenemos poder sobre Satanás y que nosotros podemos aplastar a Satanás. Y inclusive hay gente que ora y dice, Satanás, aplastamos tu cabeza y en el nombre de Jesús y que no sé qué y no sé cuánto. Eso no dice aquí. Quien aplasta la cabeza de Satanás es Jesús, no somos nosotros. Entonces está incorrecto orar por eso. Hay hasta cantos, ¿verdad? Y yo te aplasto y no sé qué y no sé cuánto, pero son incorrectos, no está bien, eso no es bíblico. Quien aplasta a la serpiente es Jesús. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo aquí? Lo que Pablo está diciendo, miren, muy pronto va a llegar o va a llegar el día cuando Satanás va a ser totalmente destruido, apartado y se va a terminar. Y está hablando de el reino de Dios. Cuando Jesús regrese por su iglesia y entonces ahí el diablo será echado al horno de fuego. Bueno, y vamos a hablar después de eso. A eso se refiere Pablo, pero está usando la figura nuevamente de la serpiente. Apocalipsis 22 dice, este ángel capturó al dragón, otra vez, aquella serpiente antigua. ¿De quién está hablando? Del diablo, que es el diablo llamado Satanás y lo encadenó durante 1000 años. A partir de Génesis 3:15, la Biblia habla de dos líneas que están librando una guerra santa. Desde ahí empiezan esas dos líneas, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Quiero decir algo, cuando hablo de la simiente de la serpiente no estoy hablando de culebritas, estoy hablando de personas, porque recordemos que está hablando de Satanás y del pecado.
Cuando a Eva dio a luz a Caín, ella tenía mucha confianza porque, bueno, tuvo a su primer hijo, pensó que todo se iba a arreglar, pero no. Caín demostró no ser de la simiente de la mujer, sino de la simiente de la serpiente. Primera Juan 3:12 dice, no seamos como Caín. Y oiga lo que dice, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Caín demostró ser de la línea de la serpiente, aunque era hijo de Eva. ¿Por qué pasa eso? Recordemos, el pecado no está fuera, el pecado está dentro. Y cuando Caín actuó, mató a su hermano, lo que estaba haciendo era actuar como su padre Satanás lo hubiera hecho. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Dios emitió un juicio sobre Caín y aludió a las maldiciones de Génesis 3. Oiga lo que le dijo. Génesis 4:11 dice, ahora pues, maldito eres de la tierra. Aquí la cosa cambia, no es como Adán, aunque usa la misma figura. Maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así como su papá Adán, también Caín recibió la maldición sobre la tierra, pero además, como su padre el diablo, recibió la maldición sobre sí mismo, porque Caín sí recibió una maldición directa. Ahora, lo que vemos a partir de ahí, a partir de ese momento, a partir de Caín, empezamos a ver que empieza a construirse un imperio malvado, el imperio de la serpiente. Y por el otro lado, el tercer hijo de Adán y Eva, que vamos a ver en un momento, se llamaba Set. A partir de Set se empieza a construir o se empieza a desarrollar la simiente de la mujer, que sería la simiente que se opondría a la simiente de la serpiente. Ahora, ¿cómo sabemos que eso pasó? Caín construyó una ciudad y le puso de nombre Enoc. Así se llamaba la ciudad. ¿Por qué le puso ese nombre? Porque él tenía un hijo que se llamaba Enoc. Ahora, ¿de qué está hablando eso? ¿Sabe de qué está hablando? Orgullo. Le voy a poner el nombre de mi hijo a la ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros somos grandes, nosotros somos fuertes, así que así se va a llamar, Enoc. Y a partir de ahí empezaron o siguieron habiendo cosas. La siguiente vez que leemos en Génesis que una ciudad fue construida, también era una ciudad de la serpiente, Babel. ¿Se acuerda usted de la historia de Babel, Génesis 11? Dice que el hombre arrogantemente quiso llegar hasta Dios y empezó a construir una torre que llegara hasta Dios, la más alta posible hasta que Dios lo obstruyó. Ahora, así siguió la descendencia de Caín. Cada vez iban peor y peor y peor. De hecho, en la séptima generación de Caín, en la séptima generación nació un hijo que se llamaba Lamec. Y cuando Lamec estaba vivo, llamó a sus esposas porque a partir de Lamec también empezó la poligamia. Hasta antes de Lamec solo era un hombre y una mujer, esa era la familia, pero a partir de Lamec tomó dos mujeres para sí. Y entonces Lamec llamó a sus mujeres y tomó la posición de Dios. Déjenme explicarlo así. Cuando Caín fue maldecido por Dios, Dios le dijo, Caín dijo, me van a matar por lo que tú estás diciendo, cualquiera que me mire me va a matar. Y Dios le dijo, no, quien te mate, verso 15 de Génesis 4, dice, el Señor le dijo a Caín, no será así, pues cualquiera que mate a Caín será, 7 veces sufrirá venganza. Eso lo dijo Dios. Pero Lamec, creyéndose más grande que Dios, llamó a sus esposas y les dijo esto, Génesis 4:24. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿Se da cuenta de lo que pasa ahí? La arrogancia del hombre en su máxima expresión. Si Dios dijo que él vengaría a mi papá Caín 7 veces, no. Yo digo que si a mí me matan, seré vengado 70 veces 7.
arrogancia. Es la serpiente, la simiente de la serpiente. Pareciera que las cosas están perdidas ahí. Pero entonces pasa otra cosa. Génesis 4, 25 y 26. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set. Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Pero oiga lo que dice aquí. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Por un lado, la simiente de Caín iba de mal en peor, y por el otro lado, la simiente de Set a partir de ahí empezaron a invocar el nombre del Señor. ¿Se da cuenta de la diferencia? Dos simientes totalmente diferentes. Después de Enoc, después de Set, la séptima generación de él, de su familia, también hubo otro Enoc. Hubo un Enoc de Caín, pero esta vez estamos hablando del Enoc de Set. Cuando Lamec se captó de ser más grande que Dios, ¿qué dice la Biblia de Enoc? Génesis 5:24. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Diferencia: la simiente de la serpiente y la simiente de Set, de la mujer representada por Set. Diferentes, arrogancia y pecado, y aquí el deseo de honrar a Dios. Y esas dos simientes desde el principio han estado en pugna, pero todavía siguen las cosas así. Porque después Enoc tuvo un hijo que se llamaba Lamec, igual que Lamec de Caín. Ahora ese Lamec fue mejor y fue diferente. Y Lamec tuvo un hijo que se llamaba Noé. Génesis 5, 28 y 29. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Todos conocemos la historia de Noé, el arca que construyó y cómo Dios destruyó con el diluvio a los malvados y solo Noé y su familia se salvaron. Ahora, Noé es un tipo de Cristo. Los teólogos hablan de tipo y antitipo. El tipo puede ser una persona, puede ser un evento, puede ser una cosa que sucedió en el Antiguo Testamento, que representa a algo que en el Nuevo Testamento tiene muchas similitudes. Entonces, no es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo igual que Noé, rodeado de una generación malvada. Y por medio del trabajo de Noé, al construir un arca, fue salvada una familia entera. Y por medio de la obra de Jesús en la cruz, fue salvada no una familia entera, sino la humanidad entera. Por eso es que se dice que Noé fue un tipo de Jesús. Ahora, ¿se da cuenta de la diferencia? Un Lamec que se cree más grande que Dios, contra un Lamec que es padre de Noé. Un Enoc que recibe mucha alabanza personal porque él es el que por él le ponen el nombre a una ciudad, versus a un Enoc que fue el papá de Noé. No, perdón, a un Enoc que fue fiel a Dios y que fue llevado por Dios al cielo. Por cierto, solo se habla de 3 personas que no murieron. La primera es Enoc. La segunda fue Elías. Y la tercera, Jesús. Nadie más. Después todos los demás murieron. Sin embargo, después del diluvio, que ustedes conocen la historia, la humanidad estaba representada en 8 personas. Noé, su esposa y sus 3 hijos,
Sem, Cam y Jafet y sus 3 esposas. Eso era toda la humanidad. Entonces uno diría, bueno, ya estuvo. Se acabó la simiente de la serpiente. Todos se murieron y solo quedó la simiente de Set. Se acabó el problema. No. Cam, el hijo de Noé, demostró ser de la simiente de la serpiente. Y esa ha sido la historia desde entonces, o fue la historia desde entonces. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús tuvo enemigos y enemigos fuertes. Entre todos, los fariseos. ¿Cómo se refirió Jesús a los fariseos? Ustedes son de vuestro padre, el diablo. ¿Se da cuenta? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ahora, yo les decía algo al principio. Simiente se puede utilizar en sentido plural o singular. En el caso de la serpiente es plural, es mucha gente, pero cuando se usa, se dice la descendencia o la simiente de la mujer de Eva, es en singular, porque no se está refiriendo a toda la gente, sino se está refiriendo a uno. ¿Y quién es ese uno? Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, oiga las siguientes palabras, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Lo que pasó en la cruz fue que la simiente de la mujer le puso el pie al diablo en la cabeza y lo venció totalmente. Entonces alguien dirá, sí, pero pastor, todavía hay un montón de gente mala. Sí, por supuesto que sí, todavía. Pero el diablo es un enemigo vencido por Jesús, el Mesías prometido. Y podemos nosotros estar seguros de que cuando lleguemos al punto en el cual Jesús regrese y establezca su reino eterno, allí finalmente se va a acabar la simiente de la serpiente. Porque ahí dice la Biblia que el pecado no existirá más. Se acabó. La Navidad tiene que ver con eso, con la simiente prometida de la mujer. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de esto? Y con esto concluimos el mensaje. Que desde el principio de la humanidad, cuando el pecado arruinó todo lo que Dios había creado, Dios tomó la iniciativa. Y Dios desde ahí promete que habría una restauración. Dios promete que para los caídos en pecado habría una nueva oportunidad y que el enemigo de los descendientes de Jesús, que somos nosotros, la iglesia, nosotros somos los descendientes de Jesús. Ahora la pelea es entre los descendientes de la serpiente y los descendientes de Jesús, que somos nosotros. Por eso hay persecución, mis hermanos. Esa es la misma razón. Seguimos en la misma lucha, con la diferencia de que nosotros tenemos la victoria asegurada. Y Dios desde el principio aseguró la victoria porque dijo que, desde ahí dijo que la serpiente sería derrotada definitivamente para no volver a levantarse jamás. ¿Se da cuenta de lo maravilloso que es? Cuando nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, no estamos celebrando cualquier cosa. Estamos celebrando la segunda oportunidad que Dios nos dio para librarnos del pecado y darnos vida eterna. Y la Biblia dice en 1 Juan 3:8, por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. La serpiente pensó que había ganado la batalla en Edén y no ganó. La serpiente volvió a pensar que había ganado la batalla cuando crucificó a Jesucristo. No es cierto. La serpiente perdió desde el primer momento. Usted y yo
podemos confiar en el Señor, porque Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo. Por eso necesitábamos un Mesías. Por eso fue prometido el Mesías desde el mismo inicio de la humanidad. Quiero pedirle que se ponga en pie, por favor. Quiero pedirle que cierre sus ojos y por un momento alabemos al Señor y démosle gracias porque el pecado, la caída en pecado, no fue definitiva, porque Dios nos dio una segunda oportunidad. Así que cierre sus ojos y adoremos juntos al Señor. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No lo hay. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Oh Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque desde el principio mismo de la humanidad vemos esto, que cuando entró el pecado, también tú abriste la puerta de la salvación. Te damos gracias porque desde el principio tú nos diste una esperanza. Desde el principio mismo, ni siquiera tenían idea Adán y Eva de lo que iba a pasar. Pero desde ahí tú ya tenías formado un plan. Y ese plan culmina en que ese Mesías prometido, ese elegido, el ungido, Jesucristo, tu Hijo, viniera a esta tierra para vencer a la serpiente, para que a partir de allí nosotros, los que vivimos hoy después de eso, podamos disfrutar de bendición y vida eterna, que inicia en esta tierra y que se perfeccionará cuando estemos en tu presencia. Pero te damos gracias, Señor. Gracias porque no nos dejaste tirados. Gracias porque no se acabó todo en ese momento. Gracias porque Adán y Eva no murieron y ahí hubiera muerto a la humanidad entera, sino porque tú tuviste misericordia y porque desde ahí tú estableciste que llegaría el día en que nosotros tendríamos a un Salvador,
el Mesías prometido, el Mesías esperado. Gracias porque en toda la historia en la Biblia vemos cómo la simiente de la serpiente ataca a la simiente tuya, pero siempre tú has salido triunfante y vas a salir triunfante. Y por eso nosotros podemos tener seguridad de que saldremos triunfantes y de que al final estaremos contigo y vamos a recibir todo lo que tú nos has dicho, porque tú hiciste la provisión por nosotros. Gracias, porque no fue un plan sacado de una bolsa o de la manga para arreglar lo que se había arruinado con el pecado, sino que tú tenías un plan perfecto desde antes aún de la fundación del mundo, para que nosotros pudiéramos recibir tu salvación y fuéramos hechos tus hijos. Gracias. Ahora, Dios, en este tiempo celebramos la venida de Jesús. Celebramos la encarnación del Dios Todopoderoso en un niño que nació en Belén. Pero ese niño sí era el descendiente de esa mujer que allá en Edén recibió esa promesa. Y ese niño, cuando fue hombre, triunfó sobre el mal y triunfó para siempre. Ayúdanos, Dios, a ser agradecidos y ayúdanos, Dios, a ser fieles, fieles a ti. Gracias te damos por Jesús. Gracias por el Mesías prometido. Gracias por nuestro Salvador y gracias por la salvación que tú nos has dado en él, bendito Dios. Gracias. También queremos, buen Dios, orar por las ofrendas que traemos a tu altar. Reconocemos que todo te lo debemos a ti. Y de lo que tú nos das, traemos, Señor. De lo que tú nos has dado, traemos, Señor, para bendición de tu reino, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Pero lo hacemos porque te honramos a ti, porque te amamos a ti y porque queremos, Señor, servirte a ti, llevando la palabra, tu palabra a todo el mundo a través de lo que hacemos. Señor, bendice a cada familia, bendice cada proyecto, bendice, Señor, cada negocio, bendice, buen Dios, cada trabajo de mis hermanos. Prospera, Dios, para que nosotros podamos bendecir a otros y podamos honrarte a ti también. Salimos de este lugar agradecidos por tu mano y agradecidos por la salvación y por la segunda oportunidad que nos diste de poder tener vida eterna contigo. Te lo damos, te agradecemos, buen Dios, y te pedimos nos guardes y bendigas y que podamos nosotros compartir con otros de esta gran noticia, el evangelio, de que en medio de la muerte y la desgracia del pecado hay luz, y hay luz en Jesucristo y salvación eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi querido hermano. Que Dios le bendiga, que el Señor le guarde y nos vemos próximo domingo y aproveche a comprar su tarjeta al salir. Que Dios le bendiga.